5, 4, 3, 2, 1. Bien, y seguimos en nuestro podcast de el Real Salt Lake y vamos a tener como invitado a alguien que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Esta es su segunda oportunidad y queremos que esté por varias razones. Primero porque él es pues uno de los grandes seguidores y analistas de lo que es el fútbol en Estados Unidos y especialmente en el entorno de la selección de Estados Unidos, el equipo USA, y también el seguimiento que le hace a la Major League Soccer, a la MLS, y por tanto, como buen especialista, queremos que hoy esté con nosotros y que nos comente un poquito cómo ve ese final de la liga regular y cómo ha sido la jornada última del torneo del octagonal que se está celebrando aquí en la CONCACAF, donde están las cosas tremendamente igualadas. Vamos a hablar con Jaime Ojeda, que es un compañero que está en España y que tiene la gentileza de estar hoy con nosotros en el programa. Jaime, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches para mí. Sí, noches, porque ahí son las 10 y pico, ¿no? Sí, noche cerrada casi, 10 de la noche, 10 y media casi. Estamos grabando en este lunes 25, lo digo para los que nos ven siempre más tarde en el podcast, que no tiene hora de cuando cada uno lo quiere ver y en el momento que le apetezca. Bueno, Jaime, cuéntanos, antes que nada, quería que presentaras un poquito el proyecto que tienes entre manos, lo que estás haciendo para añadirte más seguidores, más gente que esté, bueno, pues participando o viendo tu trabajo, que es realmente exhaustivo y magnífico en el entorno de, como digo, el fútbol en Estados Unidos y especialmente lo que tiene que ver con la selección, con los jugadores, que están también jugadores americanos en Europa, le hace seguimiento a todos ellos, etcétera. Cuéntanos un poquito cuáles son los nuevos proyectos con los que estás ahora, que estás metido y los que estás en marcha. Bueno, pues ahora mismo tengo una newsletter prácticamente recién creada, creo que vamos por la 10ª publicación, más o menos, 10 publicaciones nuevas llevamos, la inicié a final de verano, agosto, septiembre más o menos, y es más o menos la pieza central del proyecto que tengo entre manos. En 2022 tengo planeado sacar un podcast, en realidad reactivar, porque es el podcast que llevo teniendo en los dos últimos 2 últimos años, pero que en 2021 ha estado parado por una serie de cuestiones, pero en 2022 tengo la idea de relanzarlo y que forme parte de esta newsletter de forma complementaria, que me ayude a hacerle seguimiento a todas las cosas que hago, al fútbol de Estados Unidos, la MLS, los jugadores estadounidenses y canadienses que están jugando en Europa y en el resto del mundo, porque en Sudamérica también hay unos cuantos, y bueno, también un poco pues dedicado también a la industria y al negocio de los medios y de los clubes, de las franquicias de Estados Unidos, que todo eso siempre es muy interesante. Es bueno, una parte ajena al fútbol, pero que tiene mucho que ver también. Sí, en concreto en esta última entrega de hoy, de esta mañana, que hemos podido recibir todos los que estamos apuntados y que les recomiendo que a la gente que se apunte a esta newsletter, a esta, pues correo, este email que envía todas las semanas Jaime, con información exhaustiva, como decimos, de todas estas cosas, pues él, en esta última, Jaime está centrado básicamente como primer titular, digamos, en la FIFA, que inspecciona la costa del Pacífico, el centro de Estados Unidos y México, de cara al Mundial de 2026, es decir, cuáles van a ser las próximas sedes de ese Mundial, que los tenemos ya, pues muy cerca, a la vuelta de la esquina, ¿no? Una vez se celebre Qatar el próximo año. Sí, la pieza de esta semana va centrada en eso, como bien dices, es el artículo principal, la columna principal del boletín de esta semana. La FIFA ya ha iniciado la segunda inspección de las 3 que tiene previstas a las posibles sedes para el Mundial de 2026. Es eso, en la costa del Pacífico y en una ciudad mexicana, Monterrey, y prácticamente he hecho un análisis de por dónde pueden ir los tiros, por dónde se puede decantar la FIFA en ese anuncio final que hará en el primer trimestre de 2022. Se espera que sea para febrero, marzo, a más tardar abril, aunque ya se saldría de fecha de lo que está previsto, pero
he hecho un poco un análisis, una predicción de lo que podría ser la elección de la FIFA, basándome, bueno, en los mercados en los que está basándose la candidatura de Estados Unidos principalmente, porque México solo presenta 3, y Canadá otras 3, que en realidad van a ser 2 finalmente porque Montreal se ha caído. Y bueno, es eso. Básicamente va centrada el boletín en cómo se puede terminar esta decisión de la FIFA respecto al Mundial de 2026, que en realidad falta pues muy poquito, porque el de Qatar ya está a la vuelta de la esquina. Sí, efectivamente. Antes de seguir con este tema, que quiero comentar algunas cosas en cuanto a sedes, etcétera, dinos cómo la gente se puede suscribir a tu newsletter, cómo puede, digamos, tener ese seguimiento de toda la información que das. Bueno, pues si se van directamente a mi perfil de Twitter, @JaimeOR96, ahí directamente está el enlace al perfil de la newsletter, básicamente clicar y suscribirse, introducir su dirección de correo electrónico y ya estaría. Es gratuita, también se puede hacer directamente a través de la plataforma de Twitter, en mi perfil, simplemente clicar al botón de suscribir que aparece en la pestaña del perfil de la newsletter que tengo ahí puesto. Y es muy sencillo, gratuito y todas las semanas una publicación los lunes. Exactamente, con una exhaustiva información. En este número, como decimos, habla precisamente de esas sedes, de las posibilidades que tienen unas y otras, ahora comentamos, y también de la MLS, que estamos disputando ya las últimas jornadas, las 4 o 5 últimas jornadas, depende de cada equipo, porque ya saben que no todos han jugado los mismos partidos por las dificultades del calendario complicado que ha habido en este año, después de salir de la pandemia y con todos los eventos que estaban disputándose a nivel de selecciones, etcétera, no ha sido nada fácil, y por eso hay equipos que no están llegando con los mismos partidos que otros, aunque, bueno, lógicamente todos tienen que acabar con 34 jornadas. Pero antes de entrar en la MLS, con el tema de las posibilidades, digamos, para el Mundial de 2026, hablas de prácticamente casi todas las sedes importantes o las que pueden tener, digamos, posibilidades, y parece que son obvias, están más en la costa este que en la costa oeste. O sea, de la costa oeste solamente pones como fijo Los Ángeles, aunque le das mucho chance también a San Francisco y Seattle, ¿no? Esas son las 3 opciones que hay. Sí. Y en la parte del este, pues son las obvias, digamos, Nueva York, Boston, y las posibilidades de luego de Miami también son muy claras. Ahí la única duda podía ser Orlando como segunda sede en Florida. Ahí, digamos, yo por lo menos apostaría por Orlando, me parece, pero después también, lógicamente, tú haces la apuesta de Atlanta y yo creo que tienes toda la razón. Tienen un estadio impresionante, tienen una afición enorme. La nueva franquicia pues ha cuajado de lleno y bueno, la prueba son eso, la cantidad de gente que va al estadio, no ya a ver fútbol americano, sino casi tanto como ver fútbol americano ven el soccer o el fútbol con la franquicia del Atlanta United. En fin, las dudas, digamos, las tienes tú un poco en Texas, que lógicamente alguna sede va a haber. Ahí está Dallas y Houston como grandes favoritos. Y después la incógnita de Kansas, que también estoy contigo, que parece que puede ser una opción lógica, pero claro, está un poquito más alejada de los demás. Y Denver, que también tiene muy buenas conexiones, pero quizás sea también más complicado el que pueda ser la sede, ¿no? Tú hablas de que son 11 las que tienen que tener la sede, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Sí, al final en realidad iban a ser 10, estaba programado por la FIFA que fuesen 10 para Estados Unidos, pero como te dije antes, Montreal Se cayó, sí. se cayó, renunció a ser sede y Canadá, bueno, se vio obligada a cederle una candidatura a Estados Unidos para que sumase 11. Al final, creo yo que el mapa de Estados Unidos, al final es un país tan grande, tan sumamente gigante, que es muy complicado decidirse por qué sedes pueden organizar el Mundial de 2016. Al fin y al cabo, podríamos hablar prácticamente de que la costa este, el noreste del país, Nueva York, Boston, Montreal, si me pones Toronto en Canadá, toda esa parte podría organizar perfectamente un Mundial por sí sola. Pasa que el Mundial es en toda Norteamérica y se tienen que sumar varias sedes. Yo al final he puesto como fijas, pues como has dicho, Nueva York, Boston
Washington DC, por ser simplemente la capital del país, aunque a mí precisamente no me inspira mucho confianza esa sede. Y luego las dudas que tengo son básicamente entre Florida y Texas. Orlando fue sede del Mundial del 94 en Estados Unidos. Esta vez Miami tiene toda la delantera para llevarse la organización del evento. Y luego, claro, Houston o Dallas son fijas también. Entonces, para mí queda una sede que se la tendrían que repartir tanto Texas como Florida. Yo apostaría por Houston, dando por hecho que Dallas se lleva la primera sede. Por Houston, básicamente por ser una ciudad que está, bueno, colindando muy cerca de México, que tiene muchísima población hispana, tiene 2 aeropuertos y en realidad hay mucha gente a la que, bueno, es fanática del soccer, al fin y al cabo, a pesar de que el equipo local de allí, el Houston Dynamo de la MLS, no atrae mucho a las masas. En cambio, bueno, Florida es un estado con muchísima población latina, es cierto, pero en la que predomina más el fan del béisbol, por ser, por haber, mejor dicho, mucha población centroamericana, y por eso me decanto mucho más por el estado de Texas. Luego en el centro del país es verdad que hay muchísimas incógnitas. A mí Kansas City me parece una apuesta segura, pero bien podría ser Nashville, por centralizar más las sedes con Atlanta, por ejemplo. Y luego San Francisco y Seattle, a pesar de que digo que, bueno, no las tengo seguras, para mí son 2 candidatas que en realidad deben ser fijas. No se las va a llevar la sede mucho antes, bueno, pues Denver antes que San Francisco o Seattle incluso, que es, bueno, una ciudad completamente loca por este deporte. Es una pena que no esté, y no es porque esté yo aquí en Salt Lake City, ni porque este sea el podcast de Real Salt Lake, pero realmente en estos días salió un estudio donde se consideraba a Salt Lake City como la tercera ciudad del fútbol, digamos, de seguimiento del fútbol y de atención del fútbol por la cantidad de gente que está practicándolo, sobre todo de muchas chicas y chicos jóvenes en todas las escuelas y colegios. Es decir, aquí prácticamente ya no hay, digamos, parques públicos con campos de béisbol, lo que son es campos de soccer por todos los lados, campos de fútbol por todos los sitios. Es decir, eso ha tenido una incidencia tremenda y Sí, bueno, pues el estudio incluso está la ahí, es decir, academia. el seguimiento es clarísimo en cuanto a la pasión por el fútbol que hay aquí, ¿no? Incluso la academia de Real Salt Lake, que es Sí. posiblemente una de las 3, 4 mejores de toda la Major League Soccer, pero al final en esta cuestión no entra sobre todo la popularidad que tenga el deporte en una ciudad o en un estado. Al final aquí la FIFA se mueve por otros intereses, pagos de Los, impuestos, los pagos mercados, sí. económicos, los mercados, el atractivo que pueda tener, la infraestructura, el nivel de los estadios, zonas habilitadas para fan festivals, se mueven por distintas cosas, no solo por el atractivo que pueda sentir el habitante local por el deporte, sino por otras muchas cuestiones. En ese caso, a mí me parece que Utah y en concreto Salt Lake City no aporta lo que se aporta en otras ciudades. Sí, hombre, por lo menos en cuanto a lo que es mercado y eso quizás sea así y por eso, digamos, es entendible. De todas formas, eso, las 11 sedes, yo creo que como tú bien comentas, prácticamente 7, 8 están prácticamente definidas. Yo creo que habría que añadir, de luego, porque el oeste tiene que tener un cierto balance. No puede ser que solamente Los Ángeles sea la única y por tanto Seattle, bueno, por lo que está significando ahora mismo el equipo E del incluso no Sounders descarto que... y por la cantidad de aficionados que van a los partidos, porque también es otro factor, yo creo que lo van a considerar. Estamos viendo, bueno, no bajan de 40 o 50 mil espectadores, ¿no? Es tremendo. Sí, sí. Incluso yo no descarto que si México finalmente no tiene las 3 sedes que en teoría quiere y, bueno, aspira a tener y que la FIFA parece dispuesta a Monterrey concederse, está clara que es una y además por sí, cercanía a Estados Unidos y porque ahora mismo tiene los 2 equipos, digamos, más poderosos económicamente de la Liga MX, ¿no? sí, sí, está claro. Monterrey está clara, Guadalajara también. Mi duda viene con Ciudad de México, con el Sí. Azteca. Yo realmente no creo que lo vayan a conseguir, no solo por los problemas de infraestructura que tiene ese estadio, que no creo que se arreglen con una remodelación parcial. Ese estadio tiene que ser derruido por completo y levantar uno nuevo, a pesar de que toda la historia y todo el sentimiento emocional que significaría derribar ese estadio bueno, es muy grande, pero yo creo que México va a perder esa sede por esa parte, por la cuestión del estadio y porque la FIFA va a terminar sancionándoles por, bueno, por una serie de cuestiones como, entre otras, el cántico
el famoso Sí, cántico que el famoso prolifera en cántico la... que no hay manera que lo solucionen. Ahora están diciendo que era subir la megafonía y poner música y tal para bajarlo, pero eso es un disparate, eso no tiene ningún sentido. No se va a solucionar y yo creo que si México pierde esa sede, no descarto que Yo lo veo Estados Unidos difícil, suman... por tema político básicamente. Veo difícil que si está México no esté el DF y no esté el Azteca. O sea, es decir, yo no sé cómo lo harán, no sé qué reforma harán, ni sé qué soluciones tendrán. Pero que te digo yo que políticamente no lo puedes dejar fuera. Ya te digo, ya por adelantado, porque me conozco esa historia y estoy seguro que muchos de nuestros seguidores que son mexicanos saben que eso es así. No sé qué fórmula le darán, pero que el Azteca no puede quedar fuera, ya te digo yo, Jaime, que olvídate de eso. Si está México, está el DF. Sí, claro, algo intentarán, me imagino, pero en cualquier caso, si el Azteca se cayera, yo no descarto que Los Ángeles sume 2 sedes más y que se juegue en el Rose Bowl y en el SoFi Stadium, el nuevo de la NFL. Puede ser a lo mejor para la fase final o para la segunda fase, digamos, puede ser, pero yo diría para la primera fase, yo creo que va a estar México de una manera u otra, no lo sé. Pero en De fin. todas formas, que quede constancia de que México y Canadá solo son sedes para la primera fase, en fase de grupos. A Exacto, partir de exacto. octavos de final, dejan de jugarse Por eso partidos digo tanto que a lo México. mejor no sé si cabrá que en la segunda fase se concentren más, por eso es lo que tú decías, a lo mejor en casa se puede jugar la primera fase, pero ya después la segunda la concentrarán a lo mejor entre Nueva York, Boston, Florida, que está Orlando, y por eso digo que Orlando yo la veo muy posible, aparte que tiene una infraestructura tremenda, está muy preparada para recibir cualquier evento internacional de cualquier categoría, en fin, de cualquier cosa, ya lo hemos visto, ¿no? La NBA hizo ahí su burbuja y funcionó extraordinariamente bien y funcionó muy bien. Es decir, ahí las cosas, digamos, las tienen muy fáciles para organizar cualquier cosa. Entonces yo creo que eso la FIFA lo va a tener en cuenta. Y a la hora eso de la segunda fase de concentrar un poquito las sedes para que no haya tanto viaje y tal, quizás sea esa la opción bajo mi punto de vista. Y el factor de Los Ángeles de que sean 2 sedes, quizás puede caber ahí en lo que tú estás comentando, ¿no? Sí, al final, bueno, tampoco vamos a tener que esperar mucho para saber cuál es la decisión final. Al final quedan 4 meses, prácticamente 4 o 5 meses. La FIFA en los 2 próximos va a estar todavía visitando sedes y en los últimos 3 finiquitando todo, hablando con los responsables, con autoridades locales, en sus círculos más próximos, con gente adjunta a la candidatura. Y yo calculo que para febrero o marzo ya sabremos más o menos quiénes son las sedes. Sí, yo la duda la tengo en San Francisco, fíjate tú, me parece que quizás cabe más dos sedes en Los Ángeles, una más al sur y otra más al norte, que una sede en San Francisco, no sé. Ahora mismo, y Seattle, por supuesto, sí cuento con ello. Me parece que Seattle va a ser candidatura clara en ese sentido porque tiene que haber en el oeste y Seattle ahora mismo está siendo muy fuerte, ¿no? En todos los sentidos como mercado en el mundo del fútbol. Bueno, dejemos eso. Vamos al tema de la MLS que también comentas. Bueno, pues lógicamente la noticia de este fin de semana, que es la clasificación ya como ganador de la fase regular, del Supporter Shield, del escudo, digamos, de los aficionados, para el equipo que ha sido el más regular y que ha hecho una temporada impresionante. Bueno, está haciendo una temporada impresionante. Le quedan un par de partidos y la verdad que Bruce Arenas ha hecho un equipazo con muy poco dinero, porque también comentas eso, el factor, digamos, del dinero que se está utilizando para conseguir los mejores resultados en el mundo del fútbol, que no siempre gastar más significa tener más efectividad, ¿no? Sí, bueno, al final el dinero siempre te acerca mucho más al éxito, a los títulos. Es al final una manera de encauzarte mucho más rápida, pero ni mucho menos es un sinónimo de éxito. New England Revolution lo ha demostrado esta temporada. Apenas ha invertido 11,6 millones de dólares, creo que son, en la nómina del equipo. Y por contra, equipos como LA Galaxy, como Atlanta, se ponen en los 20 millones. Prácticamente una diferencia de 9, 10 millones de dólares entre estos equipos y New England va a terminar el curso probablemente con el mejor récord de la temporada regular en toda la historia de la Major League Soccer. Ahora mismo se aproxima, bueno, la proyección que hice hace unas semanas en base a puntos por partido que venía jugando eran de 75 puntos, todavía puede llegar a los 76 y el récord está en 72, que lo tiene el AFC, que lo registró
en 2019. Sí. New England va camino de batir ese récord, de destrozar por completo esa marca del equipo de Los Ángeles, y todo con un presupuesto muy limitado, porque el equipo de Robert Kraft no se caracteriza mucho por gastar grandes sumas de dinero. Verdad que en los últimos años ha invertido grandes sumas en Gustavo Bou, en el fichaje de Carles Hill, en Adam Buksa, pero fuera de esos tres jugadores, New England siempre ha sido una franquicia muy austera, que no gasta mucho en nóminas ni en transferencias, y este año más o menos igual, en base a jugadores... Siempre ha hecho apuestas por lo local, ¿no? Más que otra cosa. Exacto. Un equipo de... No digo lo local de la cantera de ellos, que también, alguna cosa también han tenido, sino básicamente del fútbol americano, ¿no? Han buscado fichar gente relevante, digamos, dentro del fútbol en Estados Unidos. Exacto. Al final, conseguir jugadores en base al sistema de tradeo de la propia MLS, a base de reclutar jugadores universitarios del draft, o incluso registrando mercados secundarios de ligas, bueno, de un nivel inferior a la MLS, jugadores que podrían tener el nivel de la Major League Soccer, y bueno, sacando provecho de ese sistema de scouting que tiene el equipo de Boston. Y a base de eso, y a base de, bueno, la estrategia de un gran técnico, para mí el mejor de todos los tiempos de la MLS, Bruce Arena, sí, van camino de probablemente ganar. Sus cifras están ahí. O sea, aparte que tú lo digas y que yo coincido contigo, es decir, nadie puede cuestionar eso, ¿no? Ahí están sus registros, ¿no? Sí, sí. Me parece que tiene 6 anillos, no tengo ahora la cuenta exacta, pero creo que son 6 anillos, o 5 mínimo, creo que son 6. Sí, 5 creo que bueno, sí, creo que son 6, sí, tengo que, ahora mismo de memoria no me acuerdo. Sí, 2 del doblete, otros 2 con LA Galaxy. Es que como empezó desde muy temprano, yo llegué en el 2005, él ya tenía recorrido desde el 96, o sea que ahí me pierdo yo un poquito de las cifras, tendría que mirarlo, pero bueno. E incluso su trayectoria se remonta a mucho antes. En el fútbol universitario dominó por completo la NCAA con los Virginia Cavaliers. Es un técnico con muchísima reputación en el fútbol estadounidense. Sí, eso es cierto. Por cierto que se está comentando en algunos mentideros que puede irse a Europa, que hay algunos grandes equipos que están buscando entrenador. No sé si él estaría dispuesto a dar ese paso, ¿no? No creo, sinceramente. De hecho, yo, aparte de que no he escuchado nada, lo que... Yo sí he visto en las redes, ¿eh? He visto algunos que ya están diciendo que llamen a Bruce Arena. Sobre todo los dos últimos, que ya sabes que han estado con la cabeza bailando en este fin de semana en los dos derbis de la Premier y de la Liga. Sí, bueno, yo de todas formas yo lo que... Me refiero al Manchester United y al Barcelona, vamos, por no decirlo sí, concretamente. Claro. Yo de todas formas lo que intuyo es que Bruce Arena, si no se retira esta temporada ganando el anillo, lo hará dentro de unos añitos en Boston, y luego quizá deje por completo el fútbol o se dedique, bueno, regrese al fútbol universitario, a dirigir a los Cavaliers de la Universidad de Virginia, después de haber entrenado ahí durante muchos años. Creo que es un poco el futuro que le veo a Bruce Arena. Ya tiene 70 años, ¿eh? Claro, es un hombre mayor ya. Yo creo que ya se va a retirar. Mayor. Sí, sí, se retirará pronto, me imagino. Sí, es posible que sí. Y es posible, como tú dices, que a lo mejor se marche por la puerta, digamos, de oro, pues ganando el Supporter Shield. Y veremos si ganando la Copa de la MLS, porque hay que recordar que New England, para la gente que nos sigue, para los que son habituales de nuestro podcast, etcétera, pero a lo mejor no siguen muy directamente a la MLS o no tienen esa información, que es el equipo, el de Nueva Inglaterra, que más veces ha llegado a la final y que todavía no ha conseguido ganar ni un anillo. 5 veces ha estado en la final de la MLS los New England y nunca han conseguido ganar un anillo. Es tremendo ese historial, o sea que sería impresionante si Bruce Arena no solamente gana el Supporter Shield y la fase regular, sino que además también consigue por fin que el New England gane la Copa, ¿no? Sí, incluso además sería bastante increíble si se enfrentase en la final contra LA Galaxy, que es realmente posible, y le ganase a LA Galaxy después de haber sido él un verdugo de New England, ganándole varias finales al Revolution cuando entrenaba a los Galaxy. Al Galaxy, sí. El equipo de Boston ha perdido, como dice, 5 finales
y lo curioso es que 3 de ellas fueron consecutivas, 2005, 2006 y 2007. En aquellos años realmente el fútbol allí era una pesadilla ver a los Revolution por, bueno, el fracaso que suponía ver un año tras otro a este equipo que no paraba de perder finales. Sí, eso es cierto. Bueno, este año la verdad que tienen un equipazo. Si no se les lesiona a nadie, sobre todo Carles Gil, el español, está jugando de una manera extraordinaria. Las asistencias que da a los dos grandes delanteros, sobre todo a Bou, que me parece también otro acierto tremendo haberlo fichado, ¿no? Que no era fácil hacer un traspaso como ese, que él se viniera a este equipo. Y ha sido, bueno, pues me parece que esa fórmula les ha funcionado de maravilla, y de luego detrás está, por supuesto, que una estratega de la calidad y de la experiencia de Bruce Arena, ¿no? Sí, al final entre Gustavo Bou, que lleva 15 goles, entre él y Buxa suman entre los dos Bueno, y 31 Buxa goles. también, efectivamente, sí. Es una barbaridad la producción ofensiva que tienen estos dos jugadores, uno muy veterano ya, con mucho recorrido como Bou, el argentino, luego Sí. otro que es Buxa, el polaco, que realmente tiene 25 o 26 años, si no me voy mal, y que prácticamente está irrumpiendo en la escena internacional porque incluso ya va convocado con la selección de Polonia y comparte pareja goleadora con Lewandowski en estas clasificatorias para el Mundial. Con lo cual, yo no descarto que regrese a Europa, donde viene hace muy poquito tiempo, que regrese allí por el nivel que está manteniendo. Incluso en la pasada off-season, el Mónaco se interesó por él, pero no llegó a un acuerdo con New England. Supongo que de este invierno no pasará su vuelta al viejo continente. Sí, bueno, hay varios jugadores que yo creo que son candidatos a irse, ¿no? Bueno, uno ya prácticamente se sabe que se va a ir, o por lo menos ya tiene varios novios, digamos, pendientes de ese movimiento. Y vamos a hablar, por tanto, de la selección de Estados Unidos, me refiero a Ricardo Pepi. ¿Cómo has visto, digamos, cómo ves la trayectoria, digamos, del equipo de Estados Unidos de cara a su clasificación para el Mundial de Qatar, y cómo estás viendo en general ese octogonal de la CONCACAF? Pues bien, bueno, a Estados Unidos la verdad que no termino de verla realmente fuerte en Muy este irregular, octagonal. ¿no? Muy irregular, ¿no? Sí, ha sufrido en varios partidos, se le han atragantado muchos, ha conseguido resolverlos gracias a la fortuna y un poco al acierto con los cambios, a una chispa de suerte, pero le está costando mucho a Estados Unidos en este inicio, y supongo que lo que está beneficiando que no se haya despegado tanto de la cabeza del octagonal es que tanto México como Canadá tampoco han marcado mucho ritmo, a pesar de que Canadá para mí está siendo la mejor selección de estas clasificatorias. Por lo menos la que está dando la sorpresa, porque tiene un gran equipo que en nada, digamos, yo creo que puede, digamos, sentirse menor, digamos, a México o a la propia Estados Unidos. Tiene jugadores de un gran Sí, nivel. yo creo que sí, yo creo que Canadá no tiene nada que envidiarle, por lo menos a Estados Unidos. A México probablemente un poco sí, ¿no? Pero a Estados Unidos, bueno, tiene quizá la portería, es lo que más flaquea la selección canadiense, pero bueno, laterales tiene muy buenos con Alfonso Davis, con Alistair Johnson, centro del campo impresionante con Eustaquio, que perfectamente podría ser titular en la selección de Estados Unidos. Sí. Delanteros tiene muchos y muy buenos como Cavallini, como Jonathan David y Sailarín. Al final es una selección bastante... Y como el de New England, ¿no? El lateral de New England, que es Tayon Buchanan, sí. Buchanan, que es impresionante la temporada que está haciendo, y con Canadá también está mostrando que es un chico con una proyección tremenda, ¿no? Sí, su rol en realidad es de extremo derecho, pero el año pasado terminó la temporada como lateral de emergencia en New England, Depende cuando del dibujo que utilices, ¿no? Pero yo creo que sí, un poquito más en banda, retrasado. la verdad que es tremendo, ¿no? Sí, al final, juegue donde juegue, los chispazos que da prácticamente te condenan.
Sí, me parece que es un chico que es de los que más en forma está, de los que más ha progresado en la MLS en los últimos tiempos. A mí me ha sorprendido esta temporada, tanto con New England como con la propia selección canadiense, ¿no? A mí me gusta mucho ese jugador y también es de los que creo que porque va a estar poco tiempo aquí, que me da que se va a ir a Europa más pronto que tarde. Ya Bueno, tiene, de hecho, firmado un contrato con el Brujas. Se va este invierno. ¿así? Ah, Sí. pues mira, una información que no teníamos y un adelanto, digamos, que nos hace aquí en este podcast nuestro compañero Jaime. Bueno, recuerdo una vez más, Jaime, cuando la gente que quiera seguirte, que quiera ver tu newsletter, pues que se vaya, digamos, a Twitter, a tu cuenta, y en Jaime Ojeda, es Jaime OR96, ¿no? Me parece que es, ¿no? Sí, en Twitter, @JaimeOR96 y ahí se pueden suscribir a la newsletter. Y ahí pueden tener esa información que todas las semanas ofrece Jaime de forma gratuita a todo aquel que se quiera apuntar y tendrán pues la información de última hora más actualizada sobre todos los jugadores de Estados Unidos que están en Europa, sobre todo lo que está sucediendo en la Major League Soccer, sobre el mercado en definitiva del soccer en Estados Unidos y por supuesto de la propia selección de todos, la selección de Estados Unidos. Jaime, gracias por estar con nosotros un día más, por darnos toda esta información, por darnos tu opinión Gracias a sobre ti. lo que está sucediendo y esperamos escucharte pronto porque dices que vas a tener un podcast otra vez, vas a reactivar, digamos, el podcast que tenías, ¿no? Sí, a ver si en 2022 en enero lo puedo poner en marcha. Perfecto. Pues Jaime, un abrazo. Gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche ahí en España y un saludo. Volveremos, espero, a contactar contigo otra vez para comentar sobre todo el tema del octagonal, que yo creo que es lo que ahora mismo, bueno, pues más interés tiene y quedan 3 jornadas, ¿no? 3 fechas prácticamente FIFA muy importantes. Sí, bueno, seguramente coincidiremos cuando quieras llamarme, aquí estoy, para hablar de todo el fútbol de la CONCACAF, que siempre me siento muy a gusto con ello. Gracias, Carlos. Gracias, Jaime. Un abrazo. Chao. Chao.